por aquí nuevamente. Bienvenido. El transporte, la política, son temas siempre de mucho interés. Regularmente uno ha escuchado cuando algún dirigente de algún partido decide cambiar, decide optar por otro partido, siempre se escuchan a veces quejas y reclamos, tal vez del otro partido, e insupuestamente tal vez hasta para hacer pensar que no surgió ningún efecto el cambio de otro partido. Precisamente digo esto, bienvenido, porque Juan Tomás Rodríguez, nosotros recuerdo que lo entrevistamos una vez en el hermano Canal 24, conversamos con él muchos temas. Recuerdo que Juan Tomás me decía, Robert, tú sabes que estamos en política, pero nosotros siempre hacemos nuestro trabajo es en favor de nuestra clase, que es el sector transporte. Juan Tomás, recientemente en Santo Domingo Norte, allí en Los Guaricanos, recibe la visita del expresidente, el doctor Leonel Fernández. Un importante acto que puedo decir porque yo estuve allí dando cobertura. Óyeme, no hubiésemos visto una representación de transportistas tan amplia juramentándose con un partido político. Estamos hablando que contando así rápidamente, por lo menos casi unas 5,000 personas estaban en ese local. Bienvenidos. Entonces, luego de esta juramentación que se lleva a cabo en Santo Domingo Norte, escuchamos dirigentes del PRM en este municipio, específicamente vimos algunas declaraciones del distinguido amigo Isidro Torres, que decía que este señor no era miembro del PRM, en fin, una serie de cosas que a mí me llaman a la atención. Y digo, pero por Dios, ¿y cómo va a ser? Porque uno conoce la trayectoria política de Juan Tomás. Entonces nosotros, bienvenidos, para aclarar toda duda y conversar de manera amplia de este tema, nosotros en esta noche tenemos aquí la presencia de Juan Tomás Rodríguez para conversar directamente, señores. Aclarando que Juan Tomás es un dirigente del transporte y que además participa de la actividad política, Claro. y las salidas y los movimientos de un lugar a otro muchas veces son criticados, pero cuando se hacen dentro de un marco de respeto, Claro. atendiendo al libre albedrío que tiene la persona y con la libertad democrática que existe en la República Dominicana, Claro. pues debe verse como un acto normal, aunque hay una parte que no le pueda convenir, lo critique. Eso es así. Bienvenido, Juan Tomás. Muchas gracias, bienvenido. También a ti, Robert, darte las gracias por la invitación a este programa que sabemos que tiene bastante cobertura. Eso es así. Juan Tomás, explíquenos de su viva voz, ¿cuál es la situación? ¿Era usted o no miembro del PRM? Bueno, debo decirte, Robert, que cuando vimos esa una rueda de prensa que hizo el señor Isidro Torres, presidente del PRM en el municipio de Santo Domingo Norte, y Padilla, que es el secretario general, digamos institucionalmente hablando, Sí. del partido, me llenó de sorpresa porque realmente nosotros nos fuimos del PRD, ya que éramos PRDistas de toda una vida. Bueno, pues el PRM surge ciertamente del PRD por situaciones que se presentaron dentro de ese partido, Sí. y que decidimos abandonarlo y formar entonces el PRM. Debo decirle, bienvenido, Robert, que por ahí en el año 2018 yo ingresé no solamente a trabajar por el PRM, sino también en el proyecto Luis Abinader presidente. Ok. Recuerdo por ahí ya en el 20 que Luis Abinader, corrijo, en esa fecha me dijo Luis Abinader en uno de sus despachos: Juan Tomás, hazte cargo de mi proyecto allá en la región de Los Guarícanos, que es nuestro radio de acción, aunque tenemos jurisdicción en todo el municipio, porque, bueno, repito, Guaricano no es radio de acción, pero tenemos célula dirigencial en todo el municipio. Sí. Y me decía Luis en ese entonces: hazte cargo de mi proyecto en Los Guaricanos, porque allá yo no tengo nada, no cuento con nada. Fíjate que tenía él entonces que enfrentar al ingeniero Hipólito Mejía en una primaria, en un proceso de primaria, ya que se iban a materializar de manera interna, que no iba a ser abierto ese proceso. Y había que entonces trabajar en lo que fue el Premil 1 y Premil 2 para inscribir la gente que iba a participar en esa primaria. Bueno, pues a solicitud del presidente de la República, nosotros aceptamos trabajar por el proyecto Luis Abinader presidente. Muy bien. Y organizamos en la región de Los Guarícanos 14 zonas. 14 zonas que la mayoría de los locales lo pagaba yo. Sí. Y
Isidro Torres mismo y Tomás Ogando, que ahora es cónsul en España, me llamaban cada rato: Juan Tomás, envíanos 15 guaguas, envíanos 10 guaguas. Bueno, por ahí andan videos que lo presentamos en un programa, en una entrevista que nos hizo don Héctor Herrera Cabral, Sí. en donde después que, cuando nosotros organizamos esa 14 zonas, invitamos entonces a nuestro candidato, hoy presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, para que nos juramentara en la región de los Guaricas, ¿no? Y me parece extraño porque ahí estuvo toda la dirigencia del PRM. Okay. Bueno, ese desconocimiento que hoy hacen ellos de que si yo era o no era del PRM, eso lo han hecho ellos con la base en todo el territorio nacional. Porque ese disgusto que exhibe la base del partido hoy día es precisamente fruto del olvido y el desconocimiento que hacen desde las más altas instancias del partido hasta la dirección municipal, dirección de base. Ok. Juan Tomás, esta actividad que se lleva a cabo con la presencia del doctor Leonel Fernández, ¿eso significa que usted y todo su equipo de trabajo pasan a la fuerza del pueblo ya a militar dentro de la fuerza del pueblo? Bueno, es que nosotros le vendimos al país un país posible. Sí. Se hicieron tantas promesas que el pueblo entendía que Dubái se iba a quedar solo y que los jaques árabes iban a venir a trabajar para los dominicanos y las dominicanas de este país. Okay. A 2 años de gobierno hemos visto que el país va de mal en peor. Lo que nosotros criticamos ayer a otro gobierno, hoy lo estamos haciendo al por mayor y detalle, que satanizamos bastante el endeudamiento externo. Y este gobierno ha tomado prestado casi 20 mil millones de dólares, sin hablar de que se aprobaron 400 millones en esta semana en el Congreso. Sí. Si nosotros sumamos la cantidad de dominicanos y dominicanas que somos, entonces nos vamos a dar cuenta que este gobierno nos ha endeudado en apenas 2 años a razón de 100 mil pesos a cada ciudadano. ¿Y cuál es el argumento para ese endeudamiento? Porque no se han hecho puentes, no se han construido empresas, o sea, no se han construido obras de importancia. Y bueno, el argumento es el tema de la pandemia, pero yo creo que si es por la pandemia, cada dominicano debieron verle enviado 100 mil pesos a su casa. En mi casa somos 6, debieron haber llegado 600 mil pesos y no llegó ni siquiera un tuti. Okay. Entonces, es una suma exagerada porque el gobierno pasado está señalado por este gobierno precisamente como el gobierno más corrupto que ha pasado en la historia de la República Dominicana. Sin embargo, en 8 años tomaron 14 mil millones de dólares y nosotros superamos como PRMita esa cifra en apenas 2 años. La decisión de nosotros ingresar a la fuerza del pueblo, basándonos a tu pregunta, sí, es que tomando en cuenta los años pasados, cuando quebraron los bancos, que los combustibles había que hacer fila hasta de 1 semana para conseguirlo, que un dólar estaba casi a 65 por 1. El país está vuelto un desastre. Entonces, Leonel Fernández, con la capacidad que tiene, no podemos dejar de reconocer que es un hombre experto en enderezar cosas que otros han torcido. Entonces, nosotros, más que como PRMita, pensamos como dominicanos que el país está por encima de cualquier partido político y que si hay un gobierno que no tiene la capacidad suficiente para dirigir los destinos del país, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, tomando en cuenta el tema de la pandemia y por qué no mencionar también el conflicto bélico que hay entre Ucrania y Rusia. ¿Y no cree usted que esta situación que usted menciona de la pandemia y lo de Ucrania pudiera ser el móvil para estos préstamos y estas cosas, Juan Tomás? ¿Usted no cree que hay situaciones que han llevado a esto? Mira, Robert, lo que pasa es que, muy bien, no es menos cierto que vivimos una pandemia. Sí. Pero es que tú tienes que decirme qué ha hecho el gobierno en medio de la pandemia con casi 20 mil millones de dólares que ha tomado prestado. Porque si me dicen, bueno, que hubo que enviarle donde vivían 10, en una casa compuesta por 10 familias, hubo que mandarle $1 millón de pesos y había que buscar ese dinero. O que, bueno, vino un ciclón y que destruyó el país, pero es que aquí no se ha visto la razón para tomar ese dinero prestado. Fíjate que, ¿cuánto estaba costando un aguacate recientemente? Un aguacate estaba costando 150 pesos. Y un aguacate se produce aquí, una mata nace en el patio de cualquier casa.
O sea que ni siquiera para controlar el precio, un huevo de tercera, que a los barrios no llega el huevo de primera ni de segunda, pues son tres tipos de huevos, que siempre se pone un huevo como referencia. Un huevo está costando 9 pesos. Entonces, en la inseguridad ciudadana, pero Juan Tomás, vemos un gobierno que en medio de la pandemia le reparte le reparte 100 millones de pesos a 70 reggaetoneros, gente que exhiben en tiempos de bonanzas, carros caros, prendas de alto quilate en oro, exhiben casas de alto costo, exhiben una riqueza. Entonces, los médicos, que eran los verdaderos soldados en esta guerra contra la naturaleza, contra una pandemia de procedencia natural, eran los médicos. Los médicos fueron sueltos a sus anchas, a su suerte. Sin embargo, el gobierno está dando palo a la ciega con el tema de la pandemia. El confinamiento al que sometió la ciudadanía también. Recordemos que en el 1347 vivimos la peste bubónica y de ahí de repente quizás la palabra cuarentena. Y se confinaba solamente al que era sospechoso de haber contraído la bacteria Yersinia pestis, que era la bacteria que provocaba la peste bubónica. Es una pandemia que surgió en el 476, después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Entonces, fue la única pandemia que vivió la Edad Media, porque con la llegada de Cristóbal Colón en 1492, ya entonces entramos en los tiempos modernos. O sea, este mundo ha experimentado otra pandemia y las pandemias han desaparecido casi siempre por su cuenta, a diferencia de la viruela, que la viruela fue una pandemia también que eliminó unos casi 400 millones de seres humanos de la faz de la Tierra, hasta que vino Edward Jenner en el 1796 y crea la primera vacuna que el mundo conoce. Esa sí fue eliminada por una vacuna. Okay. Y posteriormente también en 1918, 2 años después de que inicia la Primera Guerra Mundial, el mundo también conoció la mal llamada gripe española que surgió en los Estados Unidos y se le llamó gripe española porque fue España el país que se atrevió, ya que la prensa estaba censurada, a decir que había una gripe que estaba acabando con la gente. Esa pandemia, la gripe española eliminó de la faz de la Tierra, solamente en 40 semanas, eliminó 40 millones de seres humanos de la faz de la Tierra. Sí. Esta pandemia, Robert, para terminarte esa idea, esta pandemia que estamos viviendo, todavía en el mundo no ha eliminado 6 millones de personas, tomando en cuenta que una sola persona es un número alto. Sí. No debe morir nadie, ¿eh? Pero si vamos a hablar de pandemia, vamos a tomar como referencia la pandemia que surge desde 1347 hasta la fecha. Esa es la realidad. Juan, quisiera irme a la actualidad, porque eso está muy bien, pero ante la situación que se vive, usted mencionó ahorita el tema combustible y quisiera cambiar un poquito el tema, porque es en su condición de empresario del transporte. Sé que en la actualidad hay un tema, el gobierno está subsidiando los precios para tratar de mantenerlo dentro de un rango ahí aceptable. Ahora, ustedes como transportistas, ¿cómo se está manejando el gobierno, el transporte que recibe algún tipo de combustible? ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo son las relaciones de ustedes ahora mismo con las autoridades del transporte? Mira, Robert, nosotros como transportistas hemos recibido una guerra feroz de parte del gobierno. A ver. Vemos un interés marcado en el gobierno en desaparecer el sector, o sea, quitarle del poder el sector a gente que fueron realmente sus fundadores. Aquí hay gente que tienen ya 65 años y sacan su primera cédula siendo cobrador o manejando una guagua. Este es un tema que ha sido muy perjudicado, tanto por la pandemia, podríamos hablar de la pandemia también, porque recuérdate que el distanciamiento social, el gobierno nos desautorizó por unos meses para operar nuestras unidades. Y después, cuando nos autorizó operar nueva vez, duramos más de un año con una limitación para la cantidad de personas que abordarían nuestras unidades. Y eso afectó, tomando en cuenta de que el gobierno tampoco nos autorizó a aumentar el pasaje, ni mucho menos recibimos un subsidio como se recibe en otros países. Bueno, hace un año, o va a ser un año más bien, el gobierno decidió subsidiarnos, darle un subsidio a los combustibles, Okay. Pero realmente no es la cantidad que nosotros consumimos. Por ejemplo, a UNATRAFIN, que es la federación a la que yo pertenezco, que dirige el profesor Arsenio Quevedo,
en otro gobierno que también el precio de los combustibles subió exageradamente. En una Trafin recibía 520,000 galones todos los meses de subsidio, pero actualmente solamente estamos recibiendo 100,000 galones. Es decir, que la cantidad de miembros a nivel nacional que tiene nuestra federación no alcanza esa cantidad de combustible ni siquiera para el 20%. Lo estamos racionando para que poder que alguien reciba algo. Por ejemplo, gente que antes recibían 30,000 galones, están recibiendo 10,000, 7,000, 5,000 galones. En el caso de Ruta 6, que es la ruta que yo dirijo específicamente, tenemos allí cerca de 200 unidades, trabajan unas 130 diarios. Nosotros estamos recibiendo solamente 14,000 galones como subsidio. Muy bien. Fíjate que una guagua de esa quemando 7 galones por día, Gata consume solamente 100 guaguas, 700 galones por día. ¿Y si recibimos? ¿Mantienen el tipo gasolina combustible, gasoil o el gas GLP. o el GLP? Antes se usaba mucho el GLP, pero ya no es negocio operar nuestras unidades en GLP. Las que usaban el GLP han cambiado su motor a gasoil. Entonces, por ejemplo, yo le decía, en el caso nuestro, ya el gasoil se nos terminó por ahí el 28, ¿verdad, Edwin? El día 28, y hoy estamos a 15, y todavía no hemos recibido el subsidio. Ya nosotros estamos comprando el día de hoy gasoil caro para mantener, o sea, nosotros estamos subsidiando lo que debería subsidiar el gobierno. El Intran está muy parcializado, eso es lo que hemos sentido. Estamos muy parcializados con CONATRA y con FENATRANO, sí, porque aparentemente el gobierno tiene no sé qué tipo de negocio hizo con CONATRA. Fíjense que la mayoría de los corredores importantes han desplazado gente humilde que realmente lo crearon. Y se le ha entregado a CONATRA, como sucedió en Santo Domingo Norte con la ruta Paide 8, que los transportistas legítimos fueron desplazados a la fuerza, a bombazo, sí, a macanazo de su área de trabajo y fueron sueltos a su suerte. Hoy día gente que ya, fíjense que después de 40 años de edad el sector privado no emplea a ningún ciudadano. Sí. Gente con 60 años son indigentes que antes vivían del transporte. Entonces, el apoyo que hemos recibido del gobierno se puede decir que ha sido muy tímido. ¿Usted cree, Juan Tomás, que estos son situaciones políticas? ¿Usted cree que eso es debido a que usted se fue ya para... O que lo había pensado anteriormente? Sí, sería porque ellos veían que ya usted estaba acercándose a la fuerza del pueblo. ¿Usted cree que esto es una represión por usted pasar a la fuerza del pueblo? Antes se utilizaba mucho el rábano, que eran personas que eran blancos por dentro y rojos por fuera. Sí. Después vinieron los aguacates, que eran morados por fuera y verdes por dentro. No, entonces, la fuerza del pueblo es verde entera. Entonces, ¿será por la fuerza del pueblo que se está actuando de esta manera con ustedes? Bueno, la vida a mí se me hace una política. A ver. Hasta para enamorar a una mujer hay que utilizar una política. Yo prefiero darle un voto de confianza al Intran y no creer que sea una represalia política. Si eso sucediera, entonces nosotros iniciaríamos un plan de lucha como lo prevé la Constitución, porque nosotros tenemos presencia en todo el territorio nacional. Y si hubiera una represalia, pues nosotros también vamos a tomar medidas que la Constitución no la permita. Somos gente de paz, pero nos vamos a defender si fuera necesario. Esa es la realidad. Y con relación a los dirigentes de Santo Domingo Norte del PRM, esta situación ya usted ha explicado, pero ¿ya esto se ha detenido ahí o sigue algún tipo de ataque en este sentido? Bueno, no puedo decir que he estado recibiendo ataques. Ya para nosotros el PRM es cosa del pasado, como militante político. Estamos inmersos en los trabajos, en la fuerza del pueblo. Ya recientemente inauguramos un local en Los Guarícanos que lo aportamos para la fuerza del pueblo. Tenemos un equipo en la actualidad inscribiendo gente para la organización política. Estamos enfocados en los trabajos políticos. No estamos mirando de que si fulano pensó, porque la misma dirigencia del PRM no está muy a gusto. A diferencia, debo decir, de los presidentes zonales y coordinadores del proyecto de Luis de campaña, que todos le pusieron una botella de 50,000 pesos. Actualmente en todo el territorio nacional el PRM está repartiendo más de 1.200 millones de pesos solamente a 2 miembros de su equipo.
de su partido, digamos, al presidente zonal y a todo el que fue coordinador de la campaña de Luis Abinader en cada una de las regiones. Sin embargo, ofrecimos $500 a los policías en campaña y no se ha podido cumplir con esa parte. Quitándole, el país cuenta con unos 37,000 policías. Quitándole solamente 20,000 pesos a cada presidente zonal y a cada coordinador, con eso se puede cumplir con los $500, tomando en cuenta que ya el policía gana algo. Sí. Se pudiera cumplir con los $500. Pero parece que es preferible cumplir con la parte política que con lo que realmente el país está demandando, que es más seguridad y así sucesivamente. Ok. Juan Tomás, recientemente hemos visto en Santo Domingo Norte que, como bien usted ha dicho, hay inscripciones y actividades. ¿Cómo valora usted precisamente esa fuerza de lo que es precisamente ese partido en Santo Domingo Norte? ¿Y entiende usted que esto sería hacer unas elecciones de primera vuelta o segunda vuelta? ¿Qué usted cree que pudiera pasar? Bueno, yo te decía que los Guaricas no es nuestro radio de acción. Sí. Y realmente, volviendo al tema inicial de que el pronunciamiento que hicieron las autoridades del PRM, no lo hicieron sencillamente porque se fue Juan Tomás. Es que, como tú lo comentabas en principio, más de 5,000 personas estuvieron ahí y que eso no se puede negar y se juramentaron. Y que la mayoría de esa gente eran de los guarícanos. Es decir, que si las elecciones fueran mañana, en la región de los guarícanos, Leonel gana con más del 65%. Okay. Y en el municipio, sin temor a equivocarme, el presidente Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo ganaría con más del 57% a nivel del municipio. Eso tendría que ver con el alcalde Carlos Guzmán también. ¿Usted cree que ganaría? Repite allí, el Carlos Guzmán también, que es miembro de la Fuerza del Pueblo. Bueno, Carlos Guzmán todavía está a 2 años de distancia y ha tenido que enfrentar situaciones en el municipio que otros alcaldes no se atrevieron a enfrentar, quizás por el precio político que se paga. Pero debo decir que Carlos Guzmán está desarrollando un trabajo como ningún alcalde lo ha desarrollado en el municipio. El municipio estaba muy arrabalizado. Carlos tiene el municipio como una niña, como decimos popularmente en el Cibao. Juan Tomás, sin interrumpirte ahí, pidiendo continuar con tu brillante posición, porque veo que te has documentado muy bien a los fines de poder expresar en el aspecto político la reacción. Pero ustedes, por ejemplo, los recién llegados en la Fuerza del Pueblo, vamos a decir los recién llegados, ¿no? Que se trasvasaron, podrían tener oportunidades de avance político cuando se trata de una organización que aparentemente tiene unos cuadros bastante cerrados, un poco impenetrables por el personalismo, si se quiere decir así. Estaría... sí, hay posibilidad de crecer en la Fuerza del Pueblo, políticamente. Sí. Bueno, es todo lo contrario. En la Fuerza del Pueblo estamos viendo un espacio que en el PRM no lo vimos desde, fuimos fundador del PRM. Y desde la fundación de ese partido no tiene líderes. Ese partido tiene amo y siervo. El PRM tiene un amo que se llama Luis Abinader Corona. Y los demás son siervos. Hay que estar de acuerdo con el amo, si no, allí usted no crece. Resulta, y viene a ser que en la Fuerza del Pueblo sí vemos oportunidades porque el trabajo es que va a decidir hasta dónde usted quiera llegar en ese partido. Y ya hemos estado haciendo contacto con la parte organizadora del partido y realmente ya hay gente que están llenando formularios de 21, que es el documento de base que tiene la Fuerza del Pueblo, y que ahorita van a ser presidentes de intermedio, fácilmente, solamente con inscribir la cantidad que el partido entiende que tiene que inscribir. Y a medida que sigan llenando más formularios en esa misma proporción, va a seguir creciendo. Yo creo en que el éxito lo decide el trabajo que uno realice en cualquier área que uno se esté desempeñando de la vida. Excelente. Juan Tomás, muchísimas gracias por su tiempo, compartirlo con la audiencia y aclarar esas dudas. Ya todo se ha dicho aquí. Muchísimas gracias, Juan. Gracias a ustedes, Robert. Muy bien.